Bienvenidos todos a este primer vídeo del curso completo de Hacking Ético, a esta presentación del curso. Bueno, primero de todo daros la bienvenida a este curso en el que vamos a estar juntos unas cuantas horas y unos cuantos vídeos. Bueno, como dice el curso, es un curso de Hacking Ético y bueno, le he puesto el completo porque realmente he querido organizar todas las principales temáticas y no organizarlo de una forma, digamos, como muchos otros cursos que he visto, que tocan un poco de todo, pero no centran el tiro en nada, ni están organizados. En este caso es un curso que ha sido diseñado en base a mi experiencia como docente en la universidad y, bueno, es un curso que se ha organizado de tal forma que toque todos los palos, los toque de forma organizada. Y algo que considero importante diferencial es que no se van a exponer solo los conceptos o la forma de cómo podemos explotar una determinada vulnerabilidad, sino que se va a enfocar también a cómo todo esto puede ser aprovechado en el mundo laboral, ¿vale? Así que bueno, bienvenidos y vamos a tocar algunos primeros temas así a modo de introducción. Lo primero, ¿qué es un hacker? Un hacker, seguro que cualquier persona que le preguntéis que no tenga conocimientos de informática, diría que es pues, lo típico, una persona que está ahí sola en su casa, que solo trabaja por la noche y que le gusta mucho romper cosas. Bien, la realidad es totalmente distinta y lo vais a ver en el curso también. Un hacker es cualquier persona que tenga ciertas inquietudes, ciertas capacidades, ¿vale? No solo en la parte de informática, sino en cualquier otro lado. Y es una persona muy inquieta. Y eso va a ser lo que se os va a querer transmitir con este curso. El que seáis inquietos, que tengáis un, digamos, imaginación para resolver problemas de una forma poco convencional. Y además tener la capacidad de, y esto sí ya en un ámbito más de informática, tener la capacidad de vulnerar entornos y tomar control de esos entornos, es decir, tomar cierto privilegio de, por ejemplo, equipos, para tomar control de los equipos, acceder a los equipos, etc. Lo que sería un poco más un hacker un poco más tradicional. Bien, existen diferentes tipos de hackers. Esto seguro es una temática muy típica que habéis visto muchos de vosotros que hayáis hecho otros cursos de seguridad. Pues sí, la realidad es que sí, existen diferentes tipos de hackers. Tenemos, digamos, lo que se denominan los hackers de sombrero blanco. Serían aquellas investigadores de seguridad, aquellas personas dedicadas a ayudar a la comunidad a identificar nuevas vulnerabilidades y reportarlas para que todos seamos más seguros. Se denominaría hacker blanco a todas aquellas personas que trabajan como auditores para fortificar la seguridad de una organización. Luego tenemos los hackers de sombrero gris, son aquellos que están un poco entre la legalidad y la ilegalidad, serían aquellos que están un poco en la línea y básicamente suelen ser personas que sí trabajan como auditores, como consultores, ayudando a las organizaciones, pero en ciertas ocasiones traspasar esa línea, realizando investigaciones que realizan cosas ilegales o bueno, haciendo ciertas cosas que quedan ahí un poco en el limbo, ¿vale? Digamos que todas aquellas personas que realmente les gusta investigar se encuentran en ese punto. Y luego tendríamos los hackers de sombrero negro, que son aquellos hackers más típicos que salen en las películas, por decirlo de manera. Aquellas personas que son cibercriminales utilizan sus habilidades digamos, para vulnerar sistemas o para vulnerar los equipos de ciertas personas, etcétera, con objetivos meramente monetarios, políticos. Bueno, su objetivo finalmente no es ayudar a las organizaciones a que sean más seguras, sino beneficiarse ellos mismos de las acciones que hacen. Bien, ¿qué es el hacking ético? ¿Por qué lleva esa palabra al final de ético? Pues bueno, el hacking ético digamos que es la acción que se asocia a los hackers de sombrero blanco, hackers de sombrero gris. Básicamente son todas aquellas acciones que permiten utilizar técnicas de hacking, los conocimientos para vulnerar sistemas, con un objetivo, digamos, ético. ¿Vale? Normalmente se asocia al hacking ético los trabajos de auditoría y los trabajos de identificación de vulnerabilidades que se realizan en las empresas o para investigaciones de seguridad. ¿Vale? Básicamente son aquellas acciones que, utilizando técnicas de hacking o conocimientos en hacking, conocimientos de sistemas, redes, protocolos, etc., tienen un objetivo que sí que, digamos, ayuda a las organizaciones, sí tienen un objetivo ético. Bien, entonces, ¿qué vamos a tratar en este curso? Si lo hemos llamado un curso completo de hacking ético, pues ya lo hemos dicho más o menos antes. Es un curso donde vamos a tocar la mayoría de palos, la mayoría de cosas más importantes que creo que cualquier persona que se dedica profesionalmente a realizar auditorías, hacking ético y demás debe conocer. Es decir, vamos a comprobar cómo podemos ser anónimos en Internet, qué sistemas operativos debemos utilizar o qué podemos utilizar. Vamos a conocer herramientas, vamos a conocer cómo es posible identificar y explotar vulnerabilidades en aplicaciones web,
en sistemas, en redes cableadas, en redes inalámbricas. Vamos a comprobar cómo podemos utilizar la ingeniería social. En definitiva, vamos a tocar todos aquellos aspectos, ¿vale?, más importantes dentro del hacking ético, ya que no deja de ser un curso que va a ser largo, ya os lo digo desde aquí, va a ser largo, pero creo que va a ser bastante ameno y que vais a poder aprenderlo lo suficiente como para realmente ser capaces de realizar una auditoría en cualquier ámbito de forma satisfactoria. Lo que sí que creo importante destacar es lo que os he comentado antes, de que este curso se ha organizado de tal forma que yo no quiero que se aprendan esos conceptos de forma, bueno, que aprendáis en un SQL Injection 3 vídeos cómo explotar SQL Injection. No, porque eso no os va a permitir todo lo que os podría permitir. Yo lo que he hecho es enfocar este curso de forma que al principio tengáis una parte, digamos, un poco más teórica. Luego pasaremos a hacer cosas prácticas, es decir, vamos a montar un laboratorio para que podamos hacer todas las prácticas. Y luego a plantearos ciertos retos para que incrementéis eso que hemos hecho. Porque al final estos vídeos son limitados. Yo puedo explicaros ciertas cosas, pero no puedo estar aquí trabajando con vosotros. Pero sí que os voy a plantear una serie de retos para que utilicéis esos conocimientos e intentéis profundizar. La idea es que todas aquellas dudas que tengáis me las enviéis por correo, ¿vale? Suelo responder relativamente rápido o intento hacerlo. Entonces, la idea es ayudaros a mejorar y seguir ese camino, ese proceso, ¿vale? No daros 3 pautas que intentéis explotar una SQL injection y que tengáis luego problemas, no sepáis avanzar o no tengáis la base, ¿vale? Entonces, eso va a ser realmente lo que vamos a tratar en este curso. Y el por qué es importante tener conocimientos de hacking, creo que a día de hoy es totalmente una necesidad, tanto para aquellas personas que se van a dedicar profesionalmente al hacking ético, como para aquellas personas que, por ejemplo, se han podido apuntar a este curso porque trabajan de administradores de sistemas, administradores de red, trabajan como desarrolladores. Al final, tener conocimientos de hacking lo que nos va a permitir es, si somos desarrolladores o somos administradores y más, hacer todo lo que estamos haciendo de forma más segura, porque vamos a tener conocimiento de cuáles son realmente los riesgos y además vamos a tener la capacidad de comprobar esos riesgos por nosotros mismos. Por otro lado, si realmente nuestro objetivo es dedicarnos a labores de hacking ético, creo que realizar un curso como este pues, se puede volver indispensable porque nos va a permitir obtener los conocimientos necesarios, la base necesaria, digamos una base robusta necesaria para poder afrontar cualquier tipo de auditoría de forma satisfactoria.